Padre, tu amor es tan grande, Señor Jesús. ¿Quién lo puede contar? ¿Quién lo puede entender, Señor? Pero Padre, lo más importante es que lo podemos sentir, Señor. Tú nos amaste, Señor Jesús, y aquí estamos, Padre Celestial, siendo Dios los beneficiarios de ese amor, Señor. Y es por tu amor que tú mismo decidiste entregarte, hacerte uno de nosotros, Señor, padecer lo que nosotros padecemos y aún más allá que eso, Señor. Padre, para poder entendernos, Señor, tú llegaste, te convertiste en un ser humano, Señor, para poder entendernos porque nosotros somos humanos, Señor. Padre, y esa es la razón, Señor, por la cual tú has enviado tu palabra, tu mensaje, Señor Jesús. Padre, el cual tú has condescendido a nuestro nivel, Señor, con tu palabra. Padre, para darnos aquello que nuestras almas necesitan, Señor. Padre, para poder, oh Dios, ir formando a nosotros, Padre, tu imagen, Señor. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, Señor. No estamos aquí solamente para cumplir con un domingo más de venir a la iglesia, Señor, sino que, Padre, porque queremos ser formados por tu palabra, Señor. Aquí estamos nosotros, Dios, como el barro. Sé tú el alfarero, Señor. Moldea nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad perfecta, porque queremos ser vasos de honra, Señor. Padre, ayúdame en esta mañana. Me presento a ti como el más necesitado, Señor, para poder hablar tu palabra a tu pueblo, Señor. Una cosa lo hago y lo hago con limpia conciencia y de buena fe, Señor, siempre buscando, Dios, no destruir sino edificar, Señor Jesús. Ayúdame, Dios, que tu palabra pueda salir con libertad, Señor Dios. Padre, ayúdame, Señor Jesús, y que tu pueblo también pueda estar en la actitud correcta, Señor, para que puedan ser receptores de aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Estoy en tus manos y te pido que tú me ayudes en esta mañana en la exposición de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar la escritura en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 28. Quiero continuar. Digo que ya voy a terminar y no alargo el tema por el simple gusto de hacerlo, sino porque, bueno, solamente Dios sabe si haya suficiente tiempo para algún día volver a repetir este tema. Y uno lo que busque siempre que esto sea de beneficio para todos. Señor. Génesis 28, el verso 14, dice el Señor en su palabra: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero hablar un tema más o un subtema sobre este tema que le hemos llamado en general vínculo familiar. Y este es el sermón número 53. Y en esta mañana quiero hablar sobre la depresión. Mire, abordar un tema como este no es fácil porque, bueno, uno necesita tener cierta preparación. Ustedes lo saben, yo no tengo alguna preparación, digamos, académica, no tengo una formación académica como ser un psicólogo o un psiquiatra o cosas por el estilo. Aunque con el tiempo Dios le va dando a uno cierta experiencia en ciertas cosas y uno comienza a conocer mejor la actitud humana. Porque, bueno, pues el trato, como yo lo he dicho, y el trabajo de un pastor no solamente es predicar. Años atrás en Estados Unidos se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente que qué es lo que preferirían en el púlpito, si un buen predicador o un buen consejero. Y bueno, el porcentaje fue abrumador, donde la gente prefería más que un buen predicador, un buen consejero, porque eso es parte. Esa es la diferencia entre el ministerio del pastor y cualquiera de los otros 4 ministerios. El evangelista entrega su mensaje y se va y se desentiende lo demás, trae la gente a Cristo, al arrepentimiento, o almas nuevas vienen a él, y eso es todo. El maestro da su enseñanza y la gente
Eso edifica a la gente y se va y ahí termina. El apóstol, bueno, comienza la obra donde quiera que la tenga que comenzar y aún se va de ahí, dijo el profeta. Después de un tiempo él deja a un hombre ahí que es digno de confianza y ahí lo deja al frente al cargo de aquella obra y de ahí se va a otro lugar a repetir el mismo esquema. Un profeta menor puede dar una profecía y a lo mejor nunca volverlo a hacer. Eso es lo que el profeta nos dice. Y al decir esto no lo digo por tratar de traer un crédito hacia mi persona, claro que no, sino más bien porque entiendo la responsabilidad. Estamos viviendo, mire, a veces uno como ministro, en este caso yo como pastor, y yo lo sé y no estoy aquí para quejarme, pero a veces yo me siento malentendido por la gente. Cuando digo ciertas cosas piensan que yo estoy tratando de traer algo hacia mi persona, lo cual no es así, porque uno percibe. Inclusive aquí cuando la gente viene uno percibe las buenas actitudes y las malas actitudes. Eso es natural. Para mí es difícil. Yo he pasado por periodos aquí mismo en la iglesia difíciles, porque uno ve a veces el rechazo no digo toda la gente, porque el día que yo sienta que la mayoría de la gente rechaza lo que yo estoy hablando, así se lo digo dignamente, les digo: hermanos, presento mi renuncia y que alguien les predique, alguien que los edifique. El día que yo sienta que mi ministerio ya no es efectivo aquí localmente, se lo digo así de corazón. Y yo creo que sería lo mejor, ¿no cree usted? Pero entonces, regresando a esto, mire, ¿por qué? Porque hablar de este tema, bueno, uno entra a una esfera la cual es muy complicada en el ser humano, que es la esfera del espíritu. Y le digo, yo reconozco no tener esa formación académica, pero sin embargo también entiendo esto, mire, porque en esto del mensaje hay todo tipo de cosas, los ismos, los extremos, pero yo creo el mensaje con todo mi corazón. Yo no estuve en ninguna denominación antes de venir al mensaje, así que mi percepción del mensaje no fue afectada por alguna otra doctrina que yo tuviera que comparar. En la iglesia pentecostal me enseñaron esto y William Branham me está enseñando esto, como contrastarlo. Claro que no, yo no tenía ninguna enseñanza doctrinal. Por eso cuando yo vine al mensaje, lo abracé con todo mi corazón, lo creí con todo mi corazón y lo creo con todo mi corazón sin razonarlo. Y en los años que tengo predicando, que ya son 33 años, precisamente ahora en agosto pasado cumplí 33 años de estar predicando. A estas alturas nadie me puede juzgar de que yo no estoy diciendo lo que el profeta dijo, ni aquí ni en algún otro lugar. Pero también entiendo que hay cosas específicas de las cuales específicas, en lo general las habla, que quizá el mensaje no las diga, y estoy diciendo a lo que me voy a referir en esta mañana, porque es un tema que a nosotros nos compete. Hablar de la depresión no es estar hablando de alguna cosa por allá que es ajena a nosotros, sino que es algo que a lo mejor alguien o algunos en esta mañana estén en esa condición. Porque eso es como una bruma. La gente no siente cuando llega como una gripe que usted comienza a tener síntomas, pero a veces eso comienza por debajo como una bruma que entra por debajo de la puerta y la gente no está consciente de ello hasta que ya lo tiene encima. Así que en esta mañana yo voy a hacer lo mejor, lo reconozco, con la ayuda del Señor, para poder tratar de traer algo que nos beneficie a todos. ¿Está bien? Mire, pero ¿qué es la depresión? La depresión es un estado o una condición de tristeza, decaimiento o melancolía injustificados. Es una sensación de indignidad o culpa y a menudo de aprensión. Usted dice, ¿qué quiere decir aprensión? Aprensión es un temor vago y mal definido. Ahora, este es un tema que pocas veces se aborda entre los creyentes del mensaje, y porque se da por sentado que precisamente por ser creyentes del mensaje, la depresión no existe entre nosotros. Quiero decirle, nada más alejado de la realidad que eso. ¿Por qué?
porque sabemos que es una realidad. En esta mañana yo voy a tratar de ir un poco a la Biblia, ir un poco al mensaje, y voy a decir esto también porque lo tengo que decir. Para ser honesto con ustedes, yo tengo que admitir que yo también consulto otras fuentes. Con esto no quiere decir que en cuestión doctrinal yo tome, digamos, lo que Elena G. de White, por decir algo, lo que Muri dijo, lo que fulano y tal dijo. No, para mí en cuestión doctrinal mi absoluto es la Biblia y el mensaje. Pero en cuestiones como estas, porque William Branham no era un psicólogo, así como yo tampoco lo soy. Pero entonces, ante una realidad, ¿qué vamos a hacer? Ignorar las cosas no las acomoda. Ignorar las cosas no se solucionan. Entonces, ahora mire, hay algo importante. Mire, yo soy una persona, Dios así me hizo. Dios lo hizo a ustedes de una manera y Dios a mí me hizo de una manera. Yo recuerdo que cuando yo iba en la secundaria, que es la edad en la cual uno está desarrollándose, mis demás compañeros andaban con un balón de básquetbol metiéndole en la cesta ahí, o con un balón de fútbol. A mí nunca me gustó. ¿Por qué? Yo no sé. Yo desde muy niño, ¿sabe usted? Cuando yo salí de la primaria, usted sabe, a México aquí se usa que cuando uno sale de un grado a otro, uno lleva un acompañante, ¿verdad? Que le da un ramo de flores y le da un regalo, si es que lo puede hacer. Yo recuerdo, eso me sucedió a mí, y yo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por los buenos maestros que tuve en la primaria. Me siento orgulloso de ellos. Si algún día yo pudiera verlos, a muchos no los he visto desde entonces, yo siempre me quitaría el sombrero delante de ellos, porque eran hombres, yo lo sé, que tenían vocación, que no lo hacían por un aumento de sueldo, sino porque era una vocación. En cierta manera, mi formación desde los 7 años se la debo a ellos. Pero yo recuerdo que cuando salí de sexto, a todos los demás compañeros les regalaron que una camisa, un par de zapatos, lo que sea, una pluma. Yo, cuando el maestro, que se llama Félix, no sé si viva todavía, fue y me saludó, me felicitó, gracias a Dios lo digo esto, saqué el primer lugar en la escuela, y eso para mí es motivo de orgullo todavía. Me da la mano, me felicita y me entrega mi regalo. Cuando yo llegué a la casa, bueno, pues yo lo sentí algo pesado. Dije, ¿qué es esto? Cuando le voy quitando el papel brilloso y su moño y todo lo demás, ¿sabe qué es lo que encontré? Un libro. Para mí me satisfizo, porque él me lo regaló, lo leí y pasé a la siguiente etapa de la escuela. Y le decía que mientras los demás estaban con el asunto, porque era propio y no estaba mal, yo siempre traía un libro debajo del brazo, el cual estaba leyendo. Eso me ayudó. Cuando yo recién conocí el mensaje, el pastor que ustedes lo conocieron, el hermano Chepito, él era un hombre de campo, era un campesino. Pero cuando yo comencé a tener relación con él, no fue por asunto de la Biblia, ni yo lo busqué porque quería pedirle alguna explicación de la Biblia, fue circunstancial. Él me invitó a su casa. Y recuerdo que en aquel tiempo no había luz eléctrica en Flores Magón, nos alumbrábamos a la luz de un quinqué. Cuando él me comenzó a hablar ciertas cosas, a mí me trajo la atención, cosas que él había leído en el mensaje, pero nunca me dijo, mire, el profeta lo dijo. No, me comenzó a hablar y yo esas cosas, lo digo correctamente, yo ya las había leído, no en el mensaje, porque yo era un lector. Entonces eso me atrajo y dije, bueno, este señor, ahora usted sabe, en esa edad uno piensa que sabe todas las cosas. Yo no lo minimizaba, pero sí ya lo había encuadrado y decía, este señor es ignorante. Nunca se lo dije por respeto, pero en mi mente estaba eso. Pero en su ignorancia, ¿de dónde saca eso? ¡Aleluya! Eso fue lo que me llevó como un imán una y otra vez a platicar con él, hasta que el propósito de Dios fue cumplido. Me llevó a la Biblia. Y lo primero que me dijo fue de la simiente de la serpiente, y nunca me mencionó ni la Biblia dice ni el profeta dijo. Solamente me dijo, oiga, ¿qué cree usted que sucede en el huerto del Edén? Le dije, bueno, pues que Eva se comió una manzana. Dijo, y si yo le digo algo distinto, pues dígamelo, Señor. Y me dijo. Una noche se pasó explicándomelo. Y al final me pregunta,
¿Usted qué piensa de eso? Y yo creo que fui honesto con él. Yo teniendo una formación católica, habiéndome criado en la iglesia católica, aunque para esa edad yo ya no tenía convicciones de la iglesia católica, ni asistía a misa, ni ninguna de esas cosas. Pero cuando él me preguntó mi opinión, ¿sabe qué le dije? Le dije, mire, a mí eso me parece más razonable que lo que a mí me enseñaron en la iglesia católica. Bueno, yo creo que eso fue lo que abrió la puerta. Después de ahí me llevó otras cosas hasta que el Señor, bueno, me llamó. Pero en fin, mire, a lo que yo me refiero es a esto. De que es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho leer. Y aquí en el mensaje pues no ha sido la excepción. Yo no conozco todo el mensaje, ni reclamo eso. Pero yo creo que el Señor le va a uno dando a medida que uno tiene necesidad. Y por eso le decía, vuelvo a mi punto, yo en asuntos doctrinales, yo nunca tomo ni siquiera la versión de otro ministro, aunque tengo mi respeto por cada uno de los ministros de este mensaje. Yo tengo que tomarlo de la Biblia y del mensaje para que pueda ser una revelación para mí. Lo que vamos a hablar en esta mañana, como no es un asunto doctrinal, sino es un asunto humano, yo me permití, por el bien mío y por el bien suyo, consultar otras fuentes y poder ver de aquellos que saben cuáles son las características y qué es lo que produce la depresión y en cierta manera cómo tratarla. En esta mañana no me propongo dar una conferencia sobre esto, pero sí ver algunas cosas. Y desde luego uno tiene que tomar, para mí, mi referente en la Biblia. Para hablar esto yo tengo que encontrar algún referente en la Biblia. Por eso voy a comenzar diciendo esto. Mire, cuando la Biblia habla de Elías, el gran profeta de Dios, cuyo espíritu el Señor le agradó usarlo 4 veces más, Santiago nos muestra a un Elías, no tanto desde el punto de vista divino con aquel gran ministerio que Dios le dio, sino que nos da una radiografía, permítame decirlo de esta manera, de la parte humana de ese gran profeta de Dios. El profeta nos dijo, cuando él habla de Abraham, dice que Pablo vio a Abraham como Dios lo vio. Pero dijo, Santiago vio a Abraham como el hombre lo vio. En esta mañana yo quiero ver un poco a Elías como el hombre lo vio. No a Abraham, sino a Elías. En Santiago, el capítulo 5, el verso 17, solamente voy a leer la primera parte, que es la que nos interesa, o al menos a mí me interesa hablar de ella en esta mañana, donde Santiago dice, Elías era hombre, o sea, no era un ángel, era un ser humano, sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Hermanos, no sé si pudieran apagar un proyector solamente para levantar el pizarrón, perdón, para levantar la pantalla, porque voy a escribir algunas cositas aquí. Voy a llamar la atención en las palabras semejantes pasiones. Usted lo está leyendo en su Biblia, así dice, ¿verdad? Mire, esta palabra semejantes pasiones, voy a escribirla aquí, en el griego es de esta manera. Homeópate, semejantes pasiones. ¿Qué quiere decir esta palabra en el griego? Esta palabra quiere decir de iguales sentimientos o afectos. Cuando Santiago dice que Elías era de pasiones semejantes a nosotros, lo que él está diciendo es que Elías era de iguales sentimientos o afectos que nosotros. Ahora,
Esto nos enseña que a pesar del grandioso ministerio que el Señor le había dado a este gran profeta llamado Elías, seguía siendo humano. Y ante determinadas circunstancias o situaciones, reaccionaba como nosotros. ¿Por qué? Porque era semejante a nosotros. Ahora, si Elías era de iguales sentimientos o afectos que nosotros, y por lo tanto humanamente reaccionaba exactamente igual que nosotros, yo no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de la persona de Elías. Entonces, podemos ver un poco en la vida de Elías para ver una cierta reacción que él tuvo en un determinado momento de su vida y ministerio. Mire, en Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso del 4 al 6, dice la Biblia, ¿qué había sucedido antes? Elías, aquel gran profeta, había llegado y se había parado delante del rey y le había dicho: mira, Acab, no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mire, parecía demasiado que él dijera por mi palabra. Él nunca dijo por la palabra de Jehová. Sin embargo, si Dios lo había enviado, Dios era responsable por lo que Elías dijera. Bueno, las palabras de un profeta siempre van a producir reacción en la gente. Así como las palabras del profeta de este tiempo del fin han producido reacción en la gente. Por un lado, va a producir esa reacción de aceptación ante el pueblo que está predestinado para recibir esa palabra. Pero también va a producir reacción de rechazo ante aquellos que vean afectados sus intereses. Esto siempre ha sido. Usted sabe, estamos hablando ya del capítulo 19. Elías aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Y mire, cuando él aparece, bueno, aparte de dar su mensaje que fue tremendo, la siguiente cosa fue que él fue con la viuda de Sarepta y luego él va y se muestra a Acab y le dice que no habrá lluvia. Pero después de eso, en el capítulo 18, viene un evento tremendo. Cuando hay un reto, cuando hay un desafío para probar quién era el verdadero Dios. ¿Y por qué Israel tenía necesidad de que se le mostrara quién era el verdadero Dios? Porque ellos tenían una religión mezclada. El verdadero judaísmo se había mezclado con el paganismo a causa de una mala decisión de aquel rey. Porque la Biblia dice que no solo Jezabel, sino Acab mismo se había encargado de derribar los altares de Jehová. Y tenía que haber un reto entre los profetas de Baal y el profeta de Dios. Y todos sabemos la historia, que fue Dios quien vindicó a su profeta. Ahora, eso llegó a oídos de la esposa del rey y desde luego a ella no le gustó que su religión quedara en evidencia como una religión falsa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En los primeros versículos del capítulo 19, ella jura, como si en ella estuviera la facultad, pero eso habla de la soberbia de la mujer. Ella jura que en 24 horas, así como las cabezas de aquellos profetas habían rodado, que la cabeza de Elías también iba a rodar. Hermano,
El destino de Elías no estaba en las manos de ninguna mujer. El destino de Elías estaba en las manos de Dios. Ahora, un hombre que se había parado con la palabra del Señor y hablado con ese espíritu propio de él, resulta que ahora sale huyendo. Primera de Reyes 19:4 dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. El mismo Elías que aparece en el capítulo 17 y 18, aquí lo encontramos. Ahora, pero ¿cuál era la condición de este hombre? Después de haber sentido en él la inspiración, la unción de Dios para hacer aquellas proezas, ahora lo encontramos. Mire, hoy en día a la gente, y yo no digo esto que ya ha sido Elías, pero escuche, ningún predicador hoy en día somos profetas, ni mucho menos estamos en el nivel que estuvo William Branham. Pero cualquier predicador que tiene la unción en él, disfruta, saborea los efectos que una buena predicación tiene sobre la gente. Quizá usted no sepa eso, pero un predicador lo sabe. Elías había saboreado los efectos de lo que era que Dios respaldara su palabra. Aquí ya no voy a mencionar a Elías, pero vamos a introducirnos nosotros. Hay personas, y a lo mejor yo me cuento dentro de ellas mismas, que a veces uno va de la euforia a la depresión, de un estado de alegría a un profundo estado de tristeza. A esas personas se les llama bipolares, porque están en los extremos en su estado anímico. Elías había pasado de un estado en el cual él había visto manifiesta la palabra de Jehová, no al matar a los profetas, sino al vindicar su sacrificio. Porque él sabía, él llegó, hermano, él llegó hasta el extremo para que a la gente no le quedara una pizca de duda que no era un truco de Elías, que ordenó que sobre la leña se vaciaran cubetadas de agua. De acuerdo a las leyes que Dios mismo ha establecido, usted no puede encender el fuego con eso. Lo más que produce es humo, pero no fuego. Cuando Dios desciende y vindica su sacrificio, imagínese usted. Es más, mire, cuando él hace en reto a los profetas de Baal, incluso entra en una actitud de sarcasmo, cuando les dice: vayan y toquen la puerta. ¿Qué tal si su Dios se le olvidó que tenía una cita con ustedes en esta mañana y se levantó tarde? ¿No? De eso, al siguiente momento está, y aquí lo voy a llamar porque así lo tengo que llamar, Elías se encuentra en una situación depresiva. Y usted dice: ¿en qué se basa para decir esto? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que la Escritura dice. Mire, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Hermano, Elías no estaba fingiendo esto, no estaba ahí con una actitud ahí media para tratar de decir a la gente, causar lástima. Si él deseaba morirse es porque lo que dijo es lo que él quería decir. Bueno, pero ¿qué fue aquello que hizo que Elías, después de haber tenido semejante triunfo en el Señor, ahora estuviera deseando morirse?
Y no solamente eso. Y dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Bueno, a mí me asombra el escucharlo decir esas palabras. Y seguía siendo el gran profeta de Dios. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas sobre el fuego, y un vaso de agua. Y comió y bebió y volvióse a dormir. Mire, cuando yo digo que este es un cuadro depresivo, y es un cuadro depresivo agudo, porque ahorita voy a avanzar un poco más en esto. ¿Por qué? Porque reúne dos principales características de una persona deprimida. Primera, que desea morirse. Segunda, que desea estar fuera de su realidad, es decir, estar dormido. Esas dos características las reúne Elías. Pero bueno, ¿por qué es que Elías estaba en esa condición? Mire, el profeta nos dice en el sermón Crece Esto, predicado el 6 de mayo del 65, el párrafo 11, dice: yo pensaba en Elías, quien salió allí y se sentó junto al arroyo de Querit, y fue alimentado por los cuervos. Y él cerró los cielos para que no lloviera. Luego abrió los cielos e hizo descender agua. Trajo fuego del cielo el mismo día. Y entonces, cuando le dejó la inspiración, bueno, pero tenía que haber una razón para que esa inspiración le dejara. Aquí dice entre paréntesis: por la amenaza de una mujer, salió huyendo al desierto y oró para que Dios le permitiera morir. Dice el profeta, ¿es así? Dice, ahora yo podría continuar y continuar, pero ¿qué es eso, amigos? Los hombres que son traídos bajo semejante tremenda inspiración de otra tierra, uno sale de este mundo, algún otro lugar muy arriba. Y entonces, cuando uno está allá, todo está bien. O cuando uno está abajo, todo está bien. Pero cuando uno entra en medio de allí, ahora mire, el profeta de Dios, él sabía esto. El hermano Billy Paul muchas veces dijo que después, mire, cuando él estaba detrás del púlpito, era el poderoso predicador William Branham, independientemente si la gente lo reconocía como profeta o no. Él sabía el don que Dios le había dado. Él sabía las repercusiones que este mensaje iba a tener sobre la gente y que ha tenido sobre nosotros. Mire, aún con su gramática de Kentucky, con su muy peculiar estilo de hablar, su lenguaje tiene algo que lo cautiva a uno, al menos a mí. Pero cuando él bajaba del púlpito, el hermano Billy Paul dijo muchas veces, y entre el púlpito y su auto, dice que él se sentaba, desde luego él no podía manejar, a veces las visiones lo debilitaban, iba en el asiento del copiloto y dice que comenzaba a llorar. Como un niño. ¿Y sabe qué le decía? Paul, quiero irme a casa. Llévame a casa. El hermano Billy Paul lo conocía mejor. Él sabía que no lo iba a llevar a casa. Pero él dice que se recostaba de esa manera y que el sombrero se lo ponía sobre el rostro.
Y cuando él regresaba a esta dimensión de tiempo, él se levantaba el sombrero y ya todo estaba normal, como si nada hubiera acontecido. Por eso cuando él dice esto, cuando él dice, esto es maravilloso, hermano, yo espero que usted ponga todo su sentido en esto. Pero cuando uno está en medio de allí, ahora, mientras la inspiración estaba sobre ellos, ellos estaban bien. Pero cuando la inspiración se va, eso es lo que duele. Ahora, esto es lo que dijo el profeta de Dios. No es un predicador o no soy yo diciendo esto, porque él sabía de lo que estaba hablando. O sea, ¿por qué dice esto? Para ayudarnos a entender en esta mañana la condición de Elías. Para que no lo juzguemos mal y digamos, ¿cómo un profeta de ese calibre como Elías se pudo deprimir? Eso es lo que yo puedo ver en esto que dice la Biblia. Pero no solamente un profeta del calibre de Elías. Hubo otra persona a la cual el profeta también toma en sus sermones y esta persona se llamó Jonás. Mire, Jonás era un hombre temperamental. Para comenzar, Dios lo llamó para un propósito específico, no porque se llamara Jonás, sino porque era el hombre que él sabía que le iba a servir. Lo llama, le da una comisión y dice, vete a predicar a Nínive. Jonás sabía exactamente el tipo de personas que eran los habitantes de Nínive. Y ante ese mandamiento de Dios, él sale huyendo de la presencia del Señor y toma el barco equivocado. Pero quiero decirle algo, si Dios lo había llamado para ese propósito, no importa cuán equivocado estuviera el barco que él había tomado, si Dios lo había llamado, él tenía que cumplir su propósito. Todos sabemos la historia. Vino una tormenta, un huracán. Y eso no sirvió para otra cosa, sino para hacer que Jonás cumpliera el propósito de Dios. Mire, y Dios obra en todo. El hermano Branham dice que los habitantes de Nínive, su Dios era un pez. Dios tuvo que hablarles en sus propios términos. Cuando vieron al profeta, porque mire, la Biblia no dice que Jonás era un predicador con un poderoso don de milagros, como hablábamos el martes, para hacer que un ser humano le creyera a otro ser humano, un mortal le creyera a otro mortal. Pero hubo algo. Cuando ellos ven que el pez o la ballena, al que ellos tenían como Dios, de pronto abre su boca y de su boca sale caminando un profeta, esa fue la manera que Dios tuvo para llamar la atención de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue tan tremendo, fue tan tremenda la unción de Jonás, que hizo que una ciudad completa. Yo no sé qué predicador tuviera tanta unción del Espíritu Santo que pudiera hacer que una ciudad entera como Cuautitlán Izcalli se pudiera arrepentir. Pero él lo hizo. Y no solamente esto, desde el rey hasta el vasallo, hasta el siervo, se vistieron de saco y cilicio y ayunaron. Y por si esto fuera poco, pusieron a sus animales a ayunar. Esto quiere decir que ellos estaban convencidos que este mensaje de este desconocido era un mensaje con poder. Ahora, Dios les manda una advertencia y luego el juicio. Ante la respuesta de la gente, ante la advertencia, depende si hay juicio o no.
Él les mandó un mensaje de advertencia y la gente respondió a este mensaje con con los resultados que yo le estoy diciendo. Y Dios, como es rico en misericordia, detuvo su ira sobre Nínive. El problema ya no estaba con los habitantes de Nínive ni con Dios. Ahora el problema estaba con el mensajero, Jonás. Y entonces dice la Biblia que él se paró muy lejos esperando que el juicio de Dios cayera. Pero ¿cómo iba a caer si el pueblo se había arrepentido? Y entonces él se levanta ahí y entonces se pone debajo de una gran calabacera que usted sabe cómo tienen sus hojas grandes, hermosas. Y él estaba ahí contento, contando cuántos minutos faltarán para que el Señor traiga juicio sobre la ciudad. Y pasaron las horas y nada sucedía. No, aquel hombre comenzó a sacar la parte humana. Primeramente se molestó con Dios. Y aparte de eso, el Señor permitió que un gusano fuera y se metiera a la raíz de la calabacera y la secó. Hermano, como si algo le faltara a Jonás. Dice la Biblia en Jonás 4:8: y acaeció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Aquí está otro hombre. Oiga, y uno dice, si uno hubiera estado ahí, si le hubiera dicho, oye, Jonás, espera, oye, ¿por qué estás exagerando? Pues mira, ¿cómo es posible que te quieras morir solamente porque Dios no trajo el juicio sobre aquella ciudad? Mira, Jonás, ellos se arrepintieron, así que gloria a Dios, es mejor. Pero ¿cuál fue la reacción de él? Se deseaba morir. ¿Es verdad? Mira, el profeta nos dice en el sermón La historia de mi vida, predicó el 19 del 59, párrafo 79. Miren a Jonás con suficiente inspiración cuando el Señor lo había ungido para predicar a Nínive, a tal grado que toda una ciudad que era como del tamaño de San Luis se arrepintió en saco y ceniza. Y después que el Espíritu lo dejó, ¿qué le pasó? Mire, cuando era Jonás predicando, era el Espíritu de Dios en él. Pero cuando el Espíritu le dejó, lo encontramos allá arriba de la montaña, dice el profeta, después que el Espíritu le dejó, orando para que Dios le quitara la vida. Y ven ustedes, esa inspiración, cuando estas cosas suceden, le hacen algo a uno. El profeta habla también de William Cowper y de uno que era compositor de alabanzas y otro que era compositor de música folclórica en Estados Unidos. Aquel que compuso Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel ¿qué dice? Que fluye en su raudal quien se sumerge en él. Dijo el profeta que aquel hombre, después de que compuso, que la inspiración vino para que él escribiera aquel canto, estaba buscando un lugar donde existiera esa fuente para poder ahogarse. El profeta habla de otro, creo que no recuerdo cómo se llamaba, no quiero decir el nombre para no decirlo mal, que escribió aquella canción folclórica de Estados Unidos. Dice que después de eso el hombre se mató. Por eso el profeta dice, ese es el peligro cuando está en medio. Ahora, esos eran aquellos hombres del Antiguo Testamento. Mire, estoy poniendo esto como base para que usted me entienda, porque yo no sé si en esta mañana me alcanza el tiempo, quizá no, porque quiero hablar de los dos tipos de depresiones que hay. Unas que no tienen motivo alguno, y otras que sí tienen motivo. Al decir motivo no quiere decir que se justifique eso, porque de otra manera usted va a decir, bueno, como le pasó esto en su vida, entonces tiene todo el derecho de deprimirse y permanezca en esa condición. Claro que no, porque ese es el motivo de hablar estas cosas, para ayudar a alguien, a lo mejor para ayudarme a mí mismo también. Mire, vayamos al Nuevo Testamento.
los discípulos, que eran sus más cercanos colaboradores de Jesús, Él con tiempo les había advertido que Él no iba a estar todo el tiempo con ellos, hablando físicamente. Él les había dicho que iba a llegar el tiempo en que Él, el Hijo del Hombre, iba a subir a Jerusalén e iba a caer en manos de pecadores, que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar. A mucha gente, a sus discípulos, y por eso es que le decían: Señor, porque a ellos les hablas con parábolas y a nosotros no. Jesús les dijo a ellos esas palabras claras. Cuando Jesús habló ante la demás gente buscadora de señales, les dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre. Él dijo: destruyan este templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. ¿Qué entendían ellos? La demás gente, nada, porque les estaba hablando en parábolas. A sus discípulos Él no les habló en parábolas. Él les dijo exactamente lo que le iba a suceder al Hijo del Hombre. Bueno, llegó ese momento, que aunque para ellos era difícil de digerirlo, pero la profecía tenía que cumplirse. Y mire lo que dice el profeta en el sermón El Consolador, predicado el 1 de octubre del 61, párrafo 163. Miren, un día ellos le vieron ir al Calvario, le escucharon decir: todavía un poco y el mundo no me verá más. Oh, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén para ser entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y morir. Ahora, mire, ¿por qué Jesús les advirtió eso a ellos? Él sabía para qué había venido, Él lo sabía, de otra manera no hubiera dicho estas palabras. De alguna manera los estaba preparando para el tiempo que había de venir. Y entonces dice el profeta, escuche, ¿cómo lo iban a poder soportar ellos? Mire, la relación de Jesús con sus discípulos no era una relación de décadas atrás. Apenas habían sido 3 años y medio los que ellos habían estado con Él. Pero sabe una cosa, en un periodo de tiempo tan pequeño, había algo en su corazón, desde luego que los predestinados, eso lo entiendo, que se había arraigado con Él. Escuche, no solamente por los maravillosos y poderosos milagros que hacía Jesús, sino por su presencia y su persona. Mire, ellos habían visto en Jesús de Nazaret, aunque la gente decía que era el hijo del carpintero, y por eso el profeta de Dios dice que cuando Jesús dijo: ¿qué tal si vieres al Hijo del Hombre subir de donde bajó? La gente que no podía entender esas palabras, dice que ellos dijeron: ¿subir de donde bajó? Dijo el profeta que la gente decía: pero nosotros podemos ver la cama donde Él nació, la cuna donde Él era cuando era bebé, ¿cómo que va a subir de donde bajó? Pero mire, la persona de Jesús de Nazaret, sin duda alguna, no hubo una persona que hubiera estado cercano a Él, que no hubiera sido afectado por su matrimonio, por su ministerio, por su ministerio y por su persona. Y entonces, ahora de pronto ellos encontrarse que aquel hombre con el cual habían compartido 3 años y medio de ministerio y que habían estado en los momentos más críticos, no me refiero a la crucifixión, pero en los momentos difíciles de Jesús y en los mejores momentos, ahora resulta que no estaba.
¿cómo podían ellos, hablando de su parte humana, cómo podían ellos digerir eso? Aun cuando Jesús ya se los había dicho. Ahora, tuvo que haber una reacción en ellos. Eso es lo que dice el profeta. ¿Cómo lo iban a poder soportar ellos? Sus corazones estaban quebrantados. Ellos estaban deprimidos. Estaban todos abatidos. Por eso, hermano, cuando las mujeres les fueron a llevar la noticia que Jesús no estaba en la tumba, Pedro y Juan, aquellos hombres antagónicos en su carácter, fueron los primeros que salieron corriendo a la tumba. Desde luego que Juan, siendo el más joven, podía correr más rápido, y fue el primero que llegó y se dio cuenta que efectivamente la tumba estaba vacía. Pero antes de ello, el profeta nos dice, ellos estaban deprimidos. ¿A qué persona no le causaría entrar en una depresión ante una situación así? Mire, porque nosotros vemos los evangelios y la historia de Jesús como historia, y nosotros podemos ver la sucesión de eventos que siguieron aquello, pero ellos no, ellos estaban viviendo en tiempo presente. Por eso cuando en Hechos 1 ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es porque era lo que ellos esperaban de Jesús. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos. Así como los judíos hoy en día, ellos no saben lo que nosotros sabemos de Jesús. Pero imagínense de estar en un estado de depresión, a luego enterarse que era cierto lo que Jesús les había dicho, que Él vive. Esa fue la mejor noticia que el mundo recibió. Cambió el estado o la condición en la cual ellos estaban. Mire, dice el profeta, ellos estaban deprimidos, estaban todos abatidos. ¿Cómo iban a poder estar ellos sin Él? Esa era una gran verdad. Esto muestra los efectos. Mire, porque quizá ahorita no entre a esto. Esto muestra los efectos que puede tener en la persona la partida de un ser querido. La otra semana estuvimos hablando de la viudez, pero en esta mañana, bueno, voy a avanzar hasta donde pueda. Voy a tratar de alguna manera, no la viudez exactamente, sino lo que eso le puede ocasionar a una persona, meterla en un estado de depresión. Mire, esos fueron los discípulos allá. Ese fue Elías, ese fue Jonás, esos fueron los discípulos. Pero el último profeta que Dios nos envió a nosotros como gentiles también pasó por una situación así. Todos sabemos lo que él narra en la historia de su vida ante la partida de su hija, de su esposa y después de su hija. Ahora mire, el profeta lo dijo siempre, que él podía entender el por qué Dios se había llevado a su esposa, porque él escuchó, puso atención a la voz de la suegra y no quiso oír aquel primer llamado. Pero él dijo, pero mi hija, ¿por qué? Y como decíamos el domingo pasado, a una persona lo que le afecta es la ausencia y los recuerdos que van ligados a la persona. El profeta todo le recordaba a su esposa y a su niña. Llegó un momento crítico en su vida que él ya no le encontraba sentido vivir en esta tierra. ¿Y qué fue lo primero que hace? Él, siendo un guardabosques, trae una pistola, y no era una Colt de esas que tienen el cilindro, no, era una pistola. Yo la he visto en el Museo de Tucson ahí en Arizona. La pistola que él usaba
tenía no sé cuántas balas le cabría, 9 o no sé cuántas, o quizá más. Él, mire, ¿qué era lo que él estaba diciendo? ¿Qué era lo que él estaba rezando, orando mientras tenía la pistola aquí? ¿Alguien se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mientras él estaba recitando el Padre Nuestro, está apretando el gatillo y no, bueno, quizá tronaba, pero no salía la bala y aquello, hasta que cuando él lanzó la pistola, dice que la bala salió y perforó la pared de su casa. En otra ocasión, él estaba él era guardabosques. También trabajaba para la compañía de servicio público, reparaba gas, agua y electricidad. Y entonces él estaba parado eran unas líneas gemelas, me refiero a postes gemelos, tratando de reparar aquello. Mire, hace que fue en el año 2011 debe haber sido. El Señor me permitió no estar precisamente parado debajo de aquel lugar, porque estaba metido entre el bosque, pero sí como a unas, voy a hablarlo, 3 kilómetros quizá. En los años 30 pues eran postes que 1, 2, 3, 4. Hoy en día ya no son postes, sino que son torres. Usted sabe a lo que me refiero, como estas que pasan acá atrás. Así, es más grande todavía la torre que hoy en día. Pero un hermano que nos llevó, que sabía el lugar, por sabe, esto se cuenta de generación a generación. Estábamos ahí cerca de un lugar, entonces había una hondanada y en la parte allá al final se veía esa misma línea de electricidad. Y él dijo, miren, aquella torre que usted ve allá, en los años 30 eran solamente postes, ahí fue de donde el profeta se sujetó, no que quiso sujetarse, se sujetó. Y el profeta dice que la cantidad de electricidad que corría en aquellos, el voltaje que corría sobre aquellas líneas, dijo que ni siquiera sangre hubiera quedado de él. ¿Por qué? Porque él actuó, porque él atentó contra su propia vida, porque estaba en una condición de depresión aguda. ¿A causa de qué? De la partida de su esposa y de su hija. Pero mire, eso no quiere decir que fue el único momento de depresión por el cual él pasó. Y en 1960, él dice en el mensaje Adopción, parte 3, predicado el 22 de mayo por la mañana, párrafo 18 al 20, él dice, ayer, o sea el sábado anterior, ese fue el domingo cuando lo predicó, la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Y luego él dice, yo me puse muy deprimido y le dije a mi esposa, yo quisiera poder partir. Oiga, yo puedo entender qué fue lo que hizo el tratar de suicidarse en 2 ocasiones. Bueno, uno puede decir, bueno, pues sí, es que partió su esposa y partió su hija. Pero estamos hablando de 1960. Mire, y le voy a decir algo más. El domingo 8 de mayo, dice que él estaba en su casa acostado con las manos de esta manera. Y entonces dice que él estaba melancólico y que estaba recordando este canto. Estoy tan melancólico, algo así dice el canto, dice, quisiera ver a Jesús. Y el Señor le dice, oye, ¿te gustaría ver qué hay más allá de la cortina del tiempo? Y él dijo, eso me ayudaría mucho. Cuando él menos lo piensa, algo sucede y ve su cuerpo ahí. Usted sabe lo que el hermano Ed Biscoe dice que el hermano Branham le dijo, que él no estaba más de 20 pies de su cuerpo. O sea, estaba quizá, a lo mejor es exagerado, entre esa columna y esta, así. O digamos, entre esta y aquella. Así él estaba de su cuerpo. Y todos sabemos la maravillosa experiencia que él pasó. 2 semanas después,
el profeta habla esto. Y mire, él dice: ayer la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me puse muy deprimido. Oiga, un hombre sabiendo lo que sabía, y no solamente sabiendo lo que sabía, porque si solamente es saber lo que sabía, nosotros sabemos lo mismo que él sabía, porque él nos lo dijo. Pero no era un hombre sabiendo lo que él sabía, sino habiendo tenido esa experiencia que él tuvo. Al menos yo no la he tenido. Yo sé lo que él supo. ¿Por qué? Porque yo se lo escuché a él diciendo esto: yo me puse muy deprimido. Está hablando de ayer, del sábado anterior a lo que él está diciendo estas cosas. Y yo le dije a mi esposa: yo quisiera poder partir. Ella dijo, escuche, si él hubiera dicho: yo quiero partir porque hace 2 semanas fui más allá de la cortina del tiempo y yo sé el cuerpo que me espera, de dejar, como él mismo lo dijo, esta casa pestilente, o sea, este cuerpo, para tener un cuerpo para entrar en mi teofanía. Pero no era por eso. Se lo voy a leer otra vez. Ayer la gente no sabe qué momentos deprimentes vienen con este tipo de ministerio. Yo me puse muy deprimido y yo le dije a mi esposa: yo quisiera poder partir. Ella dijo: ¿por qué dices eso, Bill? Yo dije: oh, aquí tengo problemas y cosas. ¿Quién no quiere eso en esta mañana? Pero fíjese, y entonces parecía como que el Espíritu Santo dijo: ¿estás tratando de evitarlos? ¿Estás tratando de eludirlos? ¿Usted piensa que la muerte es una buena solución para evitar los problemas o eludirlos? Claro que no. Ahora, eso fue lo que el Señor le dijo: oye, a causa o acaso por los problemas que tienes, ¿te quieres ir de esta tierra? ¿Eso te deprime? ¿Estás tratando de eludirlos? Y mire, dice, ven. Pero aquí su ser reaccionó y dijo: no, dije yo, solo permíteme hacer frente a todo eso y mantenerme firme. ¿Ves? Solo ven, es mucho mejor. ¿Qué es lo que es mucho mejor? Que la persona, los problemas que a diario tenemos, los enfrentemos con la entereza y confiando en el Señor. ¿Quién no tiene problemas en esta mañana? Todos. Y no quiero decir que los problemas son propios de los cristianos, toda la gente. Es más, hay gente que está en peores problemas de lo que usted piensa que usted pudiera tener. Esa es una realidad. Ahora, pero mire, vayamos a la persona más sobresaliente que ha existido sobre la tierra. Y esa persona sobresaliente y más importante se llama Jesús. Mire, Jesús, desde luego, Él es Dios, o fue Dios hecho carne. Él no solamente era Dios, sino que era hombre también. Estaba la parte humana y la parte divina, y uno no puede separar una cosa de la otra. Los testigos de Jehová lo minimizan y piensan que solamente era hombre, pero el profeta ya nos explicó muchas razones por las cuales era Dios. Ahora, Jesús, en estos días publiqué en el Facebook una pequeña historia que le llamé el sentido de humor de Dios, porque es algo que el profeta nos vino a revelar. A veces uno mire, yo le soy franco, yo nunca he visto una pintura, probable sí las haya, pero yo nunca he visto una pintura donde pongan a Jesús riéndose. Y quizá lo hacen por respeto a su figura, lo cual yo creo que le debemos de tener respeto.
Pero el hecho de que siempre las pinturas lo pinten más serio que riéndose, no quiere decir que él nunca se reía. Él se reía. Es más, el profeta nos dijo que Jesús tenía sentido del humor. O sea, él, en su espíritu, en el espíritu con el cual él nació. Porque todos sabemos que fue hasta después de que Jesús fue bautizado que él recibió el Espíritu Santo. Decir una cosa distinta es decir algo distinto a lo que la Biblia dice. ¿No? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, entonces Jesús, en su espíritu y como ser humano, era afectado, digámoslo así, por las cosas que sucedían. En una ocasión, cuando él ve que los cambistas estaban ahí en el templo, eso lo afectó en su espíritu. Se enojó. ¿Es verdad? Y toma aquel látigo y saca a los cambistas y trastorna las mesas. Mire, y eso era un buen pretexto para la gente, como dijo el profeta el día que se presentó aquel sacerdote con aquella familia tratando de desacreditar a Jesús, y dijo: ¿me quieren decir ustedes que si él fuera Dios, cómo es posible que él, el profeta así lo dice, con ojos de ira, toma un látigo y saca a las personas del templo? ¿Me quieren decir que ese era Dios? Pues aunque ellos no lo creyeran, ese era Dios. Pero en la parte final de su ministerio, en la hora más crucial de Jesús, él fue afectado por aquello que estaba a su alrededor. Para comenzar, el profeta nos dice que en el Getsemaní la unción que estaba en Jesús le dejó. Lo dice en 2 sermones, en Ya ha salido el sol y en Adopción. Ahora, como yo he dicho, es como una película que uno nunca ha visto, que uno no sabe cuál va a ser el final, pero Jesús sí sabía el final de esa historia. Así que a medida que los días se van acercando a lo que es el Getsemaní, Jesús sabía lo que le esperaba. Y entonces, él va a orar, pero no quiere ir solo. Lleva a esos 3 amigos especiales, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Y aquí en el capítulo 26 del libro de San Mateo dice, el verso 36 y 37, entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Mire, si Jesús mismo había dicho que el Hijo del Hombre iba a resucitar al tercer día, él sabía exactamente en qué tramo de la historia iba. Pero el solo hecho de saber a lo que se iba a enfrentar, qué era lo que seguía, que lo iban a prender, que lo iban a castigar con látigos, que se iban a mofar de él y que lo iban a crucificar. Mire, nunca ha habido una persona que fue humillada tanto como Jesús. Primeramente, usted puede leer de ahí, de San Mateo en adelante, lo que sucedió, 26, 27. Lo aprenden. Pero la cosa es que él fue entregado por uno de sus amigos. No fue un enemigo, no fue un fariseo, un saduceo, era uno de su grupo. Eso ya representa algo. Bueno, después de ahí van y lo azotan, que no había por qué, porque él no había transgredido ninguna ley romana. Pero ante la furia de aquellos hombres que por cuestiones doctrinales, porque no podían entender su ministerio, eso fue lo que los hizo asumir esa actitud. No solamente eso, el profeta dice que le dieron 39 azotes. Y sabe usted, cuando hablamos aquí sobre las 39 enfermedades, usted sabe aquellos látigos
No solamente era aquello que bueno ya le pegaba, sino que traían como unos garfios al final, y cada vez que se lanzaba un latigazo era con el fin de que aquellos garfios se incrustaran en la piel de Jesús, y cuando lo jalaban hacia atrás, aquello hacía un surco en él. Por eso el profeta dice, él habla de esa escritura que dijo David: contar puedo mis huesos. Y no es que él los estuviera contando así como diciendo 1, 2, 3, sino que habían dejado tan expuestos por aquellos aquellas ranuras o surcos, como yo le llamo, que dejó aquello que exponían sus huesos. Imagínense. Pero no solamente era un maltrato físico, sino era un maltrato psicológico. Oye, tú que profetizas, cuando le pusieron aquella venda alrededor de sus ojos, dinos quién te pegó. O sea, era un maltrato físico y psicológico hacia Jesús. Él sabía que todo eso venía, que estaba ya a la puerta. Por eso la Biblia dice que él se entristeció. Pero si seguimos leyendo lo que dice la Biblia, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, fue de una tristeza a algo más profundo, que era una angustia en gran manera. Mire, y aquí yo le voy a poner también lo que la palabra angustiarse en grande manera es en el griego. Si usted la busca, esta palabra es ademoneo. O sea, cuando la Biblia en español dice angustiarse en grande manera, en griego es esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra en el griego literalmente significa deprimirse. O sea, Jesús comenzó a entristecerse, y cuando la Biblia dice y angustiarse en gran manera, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Jesús se comenzó a entristecer y a deprimirse. O sea, fue de la tristeza a la depresión. Esto nos muestra que cualquier ser humano no es inmune a deprimirse. ¿Por qué? Porque así como hay enfermedades del cuerpo, también las hay del espíritu y también las hay del alma. Pero la depresión o esta condición se da en la segunda esfera del ser humano, o sea, en el espíritu. Termino diciendo esto. Quiero retomar otra vez, cerrar el círculo con lo que comencé a decir al principio. Mire, porque a partir de la semana que entra, si nos permite, bueno, la semana que entra creo que nada más será un sermón, vamos a comenzar a analizar esto. Ahorita lo hemos visto solamente desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cómo es que hay referentes en cuanto a esto? Y después lo vamos a ver, ya traerlo a nosotros. Las características, pero no solamente las características, sino qué es lo que lo produce la depresión en la persona. Mire, para hablar de este tramo en adelante, bueno, uno pensaría, y yo creo que estaría bien, a lo mejor pedirle a una persona que tenga una formación profesional sobre estas cosas, pero bueno, como quizá no la haya, pues entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Y la voy a asumir en este sentido. Yo he investigado con personas que tienen un perfil cristiano, desde luego, sobre estas cosas, y he tratado, lo he hecho porque prácticamente tengo ya mis notas aquí, he tratado de compaginarlo con la Biblia y con algunas cosas que dijo el profeta de Dios. Porque aún la depresión, así como vimos que él se deprimía, para él no era una cosa ajena. Pero no solamente para él no era algo ajeno.
sino que él en la fila de oración encontró a varias personas en ese estado. Y él les dijo, no solamente que estaban en ese estado, sino que les dijo la razón. Esto a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? Porque uno puede ver lo que el profeta él mismo encuentra y tratar de compaginarlo de alguna manera con lo que aquellos que saben han escrito y tratar de traerlo como una ayuda para el pueblo. Yo en esta mañana no estoy tratando, o el próximo domingo, si Dios nos da la vida, no estoy tratando de impresionarle a usted, decir, oiga, porque mire, yo nunca, por lo general nunca trato de dar crédito a mí mismo. Si hay algún crédito es para el Señor y para su palabra, para lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje. Así que yo reconozco que yo no tengo esa formación, pero que si algo estoy haciendo, en esta mañana, si algo he hecho a través de esta serie de vínculo familiar, es traer algo que ayuden al pueblo de Dios, que puedan ayudar a aquel que permita ser ayudado. Quien no se puede hacer nada más. Ahora, por eso mire, como pastor uno tal vez no tenga la formación profesional sobre esto, pero uno sí puede documentarse, no solo con la Biblia y el mensaje, sino echar mano de otras fuentes para conocer mejor y saber cómo manejar el estado depresivo en la persona. Mire, yo le decía la otra vez, esta serie yo pensé que ya la terminara quizá el próximo domingo, y le digo, no la estoy alargando por el mero gusto de hacerlo, pero también entiendo, y eso a mí me da más responsabilidad como pastor, como le digo, que uno no solamente debe ser un predicador, sino uno tiene que saber aconsejar y aconsejar bien. Y lo voy a decir en este sentido, en el pastor está en aconsejar, en usted está aceptar o rechazar eso. Porque uno tampoco no va a decir, hermano, apuntándole y tiene que hacer esto. No. Pero yo una cosa sí le digo, si lo que uno le dice procede de la palabra de Dios o del consejo que Dios ha traído a través de su siervo, bueno, uno está supuesto a tomarlo, porque es para el beneficio de uno. Y usted dice, pero bueno, yo no estoy deprimido. Bueno, quizá no, pero quizá algún día alguien más lo esté. Y entonces, porque mire, es solamente para decir algo, y ya con esto termino. Dentro de la depresión hay dos tipos, una de ellas que es lo que los psicólogos llaman la depresión neurótica, y otra que es la depresión psicótica. La depresión neurótica aparentemente o tiene, digamos, un porqué. Bueno, estoy deprimido por esto y por esto y por esto y por esto, que es lo que acabamos de ver en esta mañana. La depresión neurótica, que esa es la más peligrosa, porque a veces la gente está en esa condición y ni siquiera lo sabe. Esa es aquella que a la cual uno dice, bueno, pues ¿por qué tiene, si no ha perdido un ser humano, no, la vida no le ha dado un revés? ¿Por qué está en esa condición? Pero sin embargo ahí está. Y no son esas cosas a las cuales yo quiero referirme primeramente, Dios, la próxima semana. Y sobre todo pensando que esto nos va a ayudar. Primeramente, a conocer mejor y, como le decía, a saber cómo manejar el estado depresivo en la persona. Así que ya sabemos que esto no es algo ajeno a nosotros, hermano. Y que diga usted, es que porque a veces uno, a lo mejor para el propio perjuicio de uno reacciona a estas cosas y dice, pero eso no está en la Biblia, el profeta no dijo esto. Bueno, yo una cosa le digo, para este como para cualquier otro tipo de tema, uno siempre va a buscar qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que el profeta dice, pidiéndole a Dios la revelación.
porque al menos de mi persona siempre trato de traer lo mejor para ustedes. Algo, no estaros fundamentados en cosas fantasiosas, ni en ocurrencias mías, ni cosas como esas. Y como lo he dicho siempre, y se lo voy a decir, cada vez yo primeramente tengo que examinar qué es lo que me hace predicar algo. Yo no vengo predispuesto en contra de nadie, aun cuando quizá usted lo piense, no vengo así. Aunque estoy muy consciente, porque soy un ser humano y razono las cosas también, que aun cuando estoy haciendo las notas, o aun cuando me regreso ahí, hay cosas que viene como una cascada a mí. Es que esto lo dijiste por esto, o lo dijiste, claro que no lo dije por ellos, pero si la persona se siente aludida, es mejor que se sienta aludida. Pero predispuesto, eso sí, no, porque entonces uno pierde el motivo de estar aquí al frente. Porque el pastor no está aquí para, usted sabe, para convertirse en eso, está aquí para ayudar a la gente. Y en ese es el principio en el cual yo me paro. Y en ese es el principio en el cual yo me paré desde que, mire, ayer sinceramente iba a predicar sobre el sermón Compañeros en Gloria, que yo lo prediqué no sabe cuántos años atrás. Y entonces dije, bueno, Compañeros en Gloria es como ya despegarse de lo terrenal a lo celestial. Y eso está maravilloso. Este sermón, le voy a ser franco, el que estoy hablando esta mañana, yo pensaba predicarlo el martes, porque algo incluso hice parte de mis notas. Pero entonces algo me dijo, no, eso va en línea con lo que estoy hablando. Y ese mismo martes el Señor me dio lo que hablé el martes pasado. Así que yo con esto termino en esta mañana. La próxima semana vamos a continuar con esto de lo que es la depresión, estudiarla ya más de un punto de vista, digamos, más humano, sin ignorar desde luego, porque también ahí tengo algunas citas de la Biblia y del mensaje que estoy incluyendo ahí, de tal manera que esto nos pueda ayudar, hermano. Pero espero que usted también se dé la oportunidad de ser ayudado o de ser ayudada. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle que Él nos ayude. Señor, Padre, hasta aquí tú me permitiste llegar, Señor. En esto, Padre Celestial, que he sentido que has sido tú el que me has inspirado, Señor. Yo no soy una persona mística, Señor, que puede escuchar voces, Padre. Pero sí entiendo que soy realmente sensible a ti, Señor, cuando tú hablas a mi corazón, Señor. Y me haces sentir algo, Dios. Te ruego, Dios, que esto que aquí hemos hablado sea para beneficio de tu pueblo, Señor. Padre, que podamos, oh Dios, estas palabras, el poder recibirlas en nuestro corazón, Señor. Y que no estemos mirando con un ojo crítico, Padre, porque eso no va a ayudar a nadie, Señor. Sino más bien que lo miremos, Dios, como seres humanos con virtudes, pero también con defectos, Señor. Con cosas que tú nos has dado, pero también con carencias, Señor. Y que al final de cuentas seguimos siendo seres humanos, Señor. Yo creo, Dios, que nadie, así como nadie está exento de contraer alguna enfermedad, ya sea leve o grave, Señor, en el cuerpo, tampoco estamos exentos, Señor, de contraer alguna enfermedad en nuestro espíritu, como es el caso de la depresión, Señor. Yo te pido, Dios, que esto sea una plataforma para lo que habremos de hablar más adelante, Dios. Lo hago, Dios, con humildad de corazón y siempre pensando que esto pueda ayudar a alguien y principalmente que me pueda ayudar a mí, Señor. Cuando tu apóstol Pablo habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, él dice en Hebreos, Señor Jesús, que fueron escogidos como seres humanos, Padre, para poder compadecerse de las flaquezas de los demás, puesto que ellos mismos tienen sus propias flaquezas, Señor. Padre, así que ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a recibir tu palabra, Señor, y que ella nos beneficie a todos. Ese es el propósito, Dios,
que seamos beneficiados. Yo te agradezco por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.